Dios les bendiga, les saludamos a través de esta plataforma del Facebook y el Zoom. Bienvenidos a este espacio donde queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo quisiera leer la epístola a los Colosenses, capítulo número 1 y versículo número 10 y 11. Colosenses, capítulo número 1, versículo 10 y 11. Dice de la manera siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra en este momento. Señor, bendice este tiempo, Señor, donde tu palabra es transmitida, Señor, a los corazones. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, con esa gracia, revelación, entendimiento y sabiduría que todos y cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder encontrarnos con el Evangelio que está en tu palabra. Señor, danos de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, todos los días de nuestra vida, Señor, y que podamos permanecer, Señor, contigo siempre, a través de seguir creyendo profundamente, Señor, que Jesús es el Cristo, el Evangelio, Señor, que está en toda la Escritura. Ponemos este tiempo delante de ti y rogamos tu dirección, Señor, sobre los discípulos, Señor, de todo el mundo, Padre, que están proclamando que Jesús es el Cristo. Oramos por cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre, oramos por sus vidas. Te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que los guardes. Oramos, Señor, también en este tiempo, Padre, por los discípulos de Latinoamérica que, Señor, tal vez están pasando momentos de dificultad también en este momento, Señor del cielo. Te pedimos que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre cada uno de ellos y que el Evangelio nos sea revelado más profundamente, aún en medio, Señor, de cualquier circunstancia. Ponemos todo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oramos todo, Señor. Amén y amén. Quiero compartir esta tarde de una manera breve cómo es que Dios nos ha dado el Evangelio y cómo el Evangelio ha traído todas las bendiciones que Dios tiene sobre nuestra vida. En realidad, cuando vemos la Escritura, podemos darnos cuenta que este Evangelio dado por Dios es lo más grande que el ser humano puede llegar a tener. No hay algo que lo supere, no hay algo que sea mayor al Evangelio. El Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces cuando oímos que Jesús es el Cristo, lo podemos ver de una manera superficial. Algunos lo oyen y dicen: sí, yo lo entiendo, o yo lo creo. Pero en realidad el Evangelio es mucho más profundo y mucho más grande de lo que hemos entendido. Y creer que Jesús es el Cristo es algo mucho más grande y mucho más profundo de lo que hasta ahora hemos pensado. Tenemos que tener un corazón abierto al Evangelio todos los días y debemos dejar que ese Evangelio pueda inundar todo nuestro ser, que de verdad todo aquello que Dios ha dejado a través del Evangelio, toda esa bendición se pueda cumplir en nuestra vida de una manera completa y que pueda entrar todos nuestros días, toda esa vida, todos los días de nuestra vida, ese Evangelio pueda estar entrando a nosotros y que podamos vivir en ese Emmanuel que dice la Escritura. Acá podemos ver en Colosenses 1, versículo 10 y versículo 11, dice que debemos andar como es digno del Señor. Y podemos entender que esto es lo que Dios nos dice, que debemos caminar en esta vida como es digno de Él, como Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, agradándole en todo. Ese es el primer punto, debemos agradarle en todo. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios si somos carne? ¿Cómo podemos agradar a Dios si estamos en un cuerpo de pecado? ¿Cómo podemos agradar a Dios y cumplir todo esto que la Escritura dice, dando fruto en toda buena obra? Y también dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Es que el Evangelio no es algo que se recibe una vez y se termina. El Evangelio es algo mucho más grande. No es algo que yo recibo y ya tengo y que no necesito conocer más. Aquí dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios, que debemos ir más profundamente en el conocimiento de ese Dios que se nos revela a través del Evangelio, porque al final esta es la vida eterna, según Juan 17:3. Que conozcamos al único Dios vivo, al único Dios verdadero y a Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado.
El verso número 11 también nos habla de este evangelio y dice que seamos fortalecidos con todo este poder, según la potencia de su gloria. Y cuando habla de este poder, está hablando del evangelio. Que solamente eso nos dé la fuerza, que seamos fortalecidos con todo este poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es decir, solamente podemos permanecer, solamente podemos perseverar, solamente podemos tener gozo, solamente podemos ser fortalecidos, solamente podemos ser declarados dignos, solamente podemos agradarle a Él y dar fruto y conocerlo cada vez más, solamente en la medida que ese evangelio entra a mi vida. Si yo logro entender entonces la grandeza del evangelio, puedo darme cuenta que en realidad el evangelio es todo para mi vida. A través de esta verdad que Jesús es el Cristo, han llegado todas las bendiciones a mi vida. Así que no importa todo lo contrario que haya a mi alrededor, no importa lo que esté sucediendo en mi contra, puedo entender perfectamente que este evangelio es lo que me da la fuerza, es lo que me da el fruto, es lo que me hace permanecer, es lo que me hace ser digno, es lo que me hace de verdad estar con Dios. Entonces debo entender esta grandeza del evangelio. Y de verdad hay que ir a la Escritura para entender todo esto. Y quisiera ir a la epístola de los Efesios, capítulo número 1, y vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1, versículo número 7. Acá podemos ver todo lo que este evangelio ha traído para nuestra vida. Efesios 1:7. En él dice, hablando de Cristo, quien es el evangelio, dice que en él tenemos redención mediante su sangre. Entonces, ¿a través de quién fuimos redimidos? ¿Quién nos redimió? ¿Es que es algo que yo haya hecho? No. Entonces la redención de mi vida, la redención de mi ser, solamente es a través de Él, de este evangelio que Dios me ha revelado, de este Cristo que Dios me ha permitido conocer, y solo mediante Él puedo tener redención a través de su sangre, dice la Biblia. Que es redención, que es ser redimido. Redimido es que yo soy comprado por alguien, que yo era esclavo de alguien y vino alguien más y me compró. La palabra redención en el griego, recuerdo que hay una palabra que es la palabra lustrosis, y lo que significa lustrosis en su traducción es alguien que fue comprado en el mercado. Alguien que fue comprado en el mercado. Esto es ser redimido. Esto es haber llegado a tener redención. Es cuando alguien pagó un precio en el mercado. Que alguien me compró, que alguien me tenía, pero llegó alguien y me compró. Esto es la redención. Y esto es lo que dice acá en el versículo 7 de Efesios 1. En Él, o sea, en Cristo, en el evangelio, tenemos redención mediante su sangre. Pero no solamente redención. No solamente podemos tener salvación a través de la sangre de Cristo, sino que dice también el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Podemos darnos cuenta entonces que el perdón de pecados, ¿de quién viene? ¿Será que el ser humano puede resolver el problema del pecado por sí mismo? No, es que eso lo recibimos de Dios. Es algo que vino de Dios a través del evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. La redención es algo que Dios nos ha dado. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué tengo yo? ¿Qué es mío? De verdad yo no tengo nada. Cuando reviso la Biblia me doy cuenta que solo a través del evangelio yo puedo ser bendecido con todas estas cosas, con todas estas bendiciones. Estas bendiciones van a llegar a mi vida en la medida que ese evangelio esté entrando a mi vida. De otra manera, yo con mi esfuerzo no puedo lograr nada. Yo con mi justicia no puedo lograr nada. Todo lo he recibido de Dios. Así que el perdón de pecado, ¿de quién viene? De mí no, viene del Señor a través del evangelio. Y el evangelio trata de Jesús como el Cristo. Pero no solamente la redención, no solamente el perdón de pecado. Si vamos un poco más ahí en Efesios 2, versos 8 y 9, podemos encontrar otras dos cosas que son bendiciones que han venido a nuestra vida a través de creer que Jesús es el Cristo. No solamente fuimos redimidos, no solamente fuimos perdonados en nuestros pecados, sino que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación y la fe, ¿quién nos la ha dado? ¿Quién me da fe a mí? Los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe, porque al final la fe es algo que Dios da. El autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces, ¿quién me puede dar fe? Solamente Cristo. Nadie más me puede dar fe. Ningún acto humano me puede dar fe. Yo puedo leer mucho la Biblia, pero eso no me va a dar más fe. Yo puedo ayunar mucho, pero eso no me va a dar más fe. Yo puedo hacer un gran esfuerzo por agradar a Dios, pero eso no me va a dar más fe. Hoy muchos creen que si se van a un retiro van a tener más fe. Otros creen que si se van a un ayuno van a tener más fe. Otros creen que si leen más la Biblia van a tener más fe. Otros creen que si se esfuerzan más para servir en la iglesia van a tener más fe. Pero la Biblia sigue diciendo que la fe viene de Dios y que no es una obra que nosotros podamos desarrollar. Entonces, ¿quién me da la fe y quién me da la salvación? Solamente Dios. Entonces, este evangelio, creyendo que Jesús es de Cristo, ha producido redención, ha producido perdón de pecado, ha producido salvación, pero también ha producido la fe. O sea, el ser humano por sí mismo no puede generar fe. Recordemos que el ser humano está separado de Dios. Y nosotros, aunque hemos conocido el evangelio, no es que estemos exentos de eso. Seguimos siendo vulnerables. Claro que ya hay una promesa, hay un ya que se cumplió en la escritura, pero hay un todavía no que no se ha cumplido. Entonces tenemos que entender que solamente cuando el evangelio está entrando a mi vida, yo puedo permanecer en Dios, porque de otra manera termino siendo vulnerable y termino fracasando y puedo terminar quedando separado de Dios, así como el apóstol Pablo lo decía: no sea que después de yo haber sido un heraldo y haber predicado a muchos, venga yo a ser descalificado. Entonces, de verdad tenemos que darnos cuenta de esta situación, de la cual muchos no se dan cuenta y creen que solamente repitiendo que Jesús es de Cristo ya no tienen todo, pero en realidad la Biblia describe que el ser humano necesita el evangelio todos los días de su vida. Quiero ir al evangelio de Juan, capítulo 1, y leer los versículos 12 y 13. Estoy buscando qué es lo que me ha dado el evangelio, o sea, qué es lo que me ha dado Dios a través de creer que Jesús es de Cristo, cuáles son las bendiciones que ahora yo tengo. Entonces, de verdad me estoy dando cuenta que hay muchas bendiciones que Dios me ha dado, y ya veo la bendición de la redención. Ya fui comprado con la sangre de Cristo. Veo la bendición de que mis pecados fueron perdonados. Pero veo también que me dieron la fe. Es que no se la dan a todos, y a mí me la dieron. Me dieron salvación, que no se la dan a todos, pero a mí me la dieron. Entonces soy un bendecido de parte de Dios. Pero vayamos ahora al evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 12 y 13. Y dice de esta manera: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El versículo número 13 dice: estos no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Entonces puedo entender que soy nacido de Dios. Eso es una bendición, como lo dice primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Entonces yo no sé hasta dónde usted ha entendido el ser bendecido con el evangelio. Yo no sé hasta dónde usted puede entender todas estas bendiciones. Si solamente podemos tener este evangelio, si solamente se nos revela este evangelio, de verdad seremos bendecidos sobre la tierra, seremos bienaventurados, como dice la palabra. Así que hoy estoy viendo todas estas bendiciones: la fe, la salvación, el perdón de pecado, la redención, el ser hijo de Dios ahora, el que Dios me haya declarado hijo de Dios y que me haya dado la fe para que yo pueda creer. Muchos dicen hoy que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que solo aquellos que pueden creer que Jesús es el Cristo, estos son nacidos de Dios, estos son hijos de Dios. No es que cualquier ser humano puede ser hijo de Dios, no, solamente aquellos a quienes les han dado la fe correcta de creer que Jesús es el Cristo, este es un hijo de Dios. Entonces, de verdad, hay muchas bendiciones. Muchos hablan hoy del pacto, y yo escucho hablar a muchas personas del pacto, y hablan de permanecer en el pacto, de vivir en el pacto, de estar en el pacto, de cumplir el pacto, pero no terminan entendiendo qué es el pacto. El pacto, en primer lugar, es la palabra que Dios le ha dado al ser humano. Eso es el pacto.
Y entonces permanecer en el pacto es permanecer en la palabra de Dios, es obedecer, es creer la palabra de Dios, eso es permanecer en el pacto. Pero vayamos a Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo número 7 y versículo número 9. Voy a leerlo. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Eso es lo primero. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Y luego es Dios fiel, que guarda su pacto. ¿Quién guarda el pacto? ¿Yo o él? ¿El hombre o Dios? ¿Quién guarda el pacto? Es Dios. Él dice que es Él quien guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia acá? ¿Quién es el que puede sostener el pacto? ¿Será que los hombres pueden sostener un pacto? No lo podemos hacer. Es que Dios mismo es quien sostiene su pacto, no soy yo. No, porque yo estoy haciendo la evangelización mundial, de verdad yo puedo guardar el pacto. No, yo no puedo guardar el pacto. El que puede guardar el pacto es Dios mismo. Así que yo necesito que ese Dios esté en mí, que viva en mí, que more en mí. Porque si ese Dios mora en mí, entonces ese Dios guardará ese pacto dentro de mi vida. Yo por mis esfuerzos no puedo guardar el pacto. Así que si puedo entender la Biblia, de verdad, tengo hasta esta bendición. Dios está conmigo, Emmanuel. Y entonces, por esa razón, es que puedo en mi vida guardar el pacto, porque Dios está conmigo. Y es Él quien ha guardado su pacto. No soy yo. Porque si se tratara de mí, de mis esfuerzos, yo fracasaría en todo momento. Pero es Dios el que me da todo en realidad. Así que puedo ver el perdón de pecado, puedo ver la redención, puedo ver la salvación, puedo ver la fe, puedo ver el nuevo nacimiento, puedo ver el pacto. O sea, todas estas son bendiciones que están conmigo ahora, porque yo creo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Entonces, de verdad, podemos entender cómo el Emmanuel es una verdad para nosotros. ¿Cómo podemos vivir el Emmanuel rodeado de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado a través del Evangelio? Si no nos damos cuenta de eso, pues sencillamente estaremos proclamando que Jesús es el Cristo, pero no habremos entendido la profundidad de esta bendición, de haber conocido, de habérselo revelado el Evangelio, de que Jesús es el Cristo. En el libro de Job, capítulo número 11, Job capítulo 11 y versículo 7, voy a leer ahora el libro de Job en su capítulo número 11 y versículo número 7, y dice de la manera siguiente: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Puedes tú descubrir las profundidades de Dios? Es una pregunta que Dios le hace a Job. Tú que ya sabes el Evangelio, tú que ya tienes el Evangelio, a ti que ya se te reveló el Evangelio, entonces Dios hace la pregunta: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Son más profundos que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Entonces, de verdad, ante esta pregunta, la respuesta es: el ser humano no puede conocer todo esto. Entonces significa que la revelación de Dios viene de Dios mismo. ¿Quién nos da la revelación? ¿Es por un esfuerzo mío? ¿Es porque me den un seminario y me obliguen a repetir que Jesús es el Cristo? ¿Esto es la revelación? No, es que esto es un acto de la misericordia y de la gracia de Dios que viene, y Dios nos revela el Evangelio, porque por nosotros no podemos conocer las profundidades de Dios. Nosotros no podríamos conocer todo esto que el Señor está diciendo acá en su palabra. Entonces, de verdad, cada vez que yo veo esto, puedo dimensionar qué tan grande es el Evangelio que se me ha revelado. Qué tan grande es este Evangelio que Dios me ha revelado. Ha abierto mis ojos para entender este Evangelio y verme rodeado de todas estas bendiciones. No es algo sencillo, no es algo simple, no es algo, hermano, que se vuelva tan insignificante. De verdad, es lo más grande que Dios ha dado, es su gracia. A través de su gracia, del favor que no merecíamos, Él nos dio todas estas bendiciones.
Y esa gracia es nuestro Señor Jesús el Cristo. En Él se cumple toda esta gracia. Por eso es que el mensaje de la Biblia es acerca de Jesús como el Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay un solo mensaje. ¿Por qué? Porque el ser humano separado de Dios no puede hacer nada. Necesita regresar a Dios. Necesita encontrarse nuevamente con esta gracia, con esta misericordia que solamente Dios le puede dar. Así que revelación. Job dice que Dios se la dio. Revelación. Pedro dice que él la recibió del Padre. Revelación. Juan dice que Dios se reveló a él. Entonces podemos ver que en realidad la revelación viene de Dios también. No es algo que yo alcance. No es algo que yo logre. Por muy diestro que yo sea en repetir lecciones o en examinar incluso en cada versículo de la Biblia, sí, aquí está el Mesías y así, aquí habla del Mesías, aunque yo lo encuentre en cada versículo de la Biblia, al final la revelación es algo mucho más grande. Claro que debo ir a la Biblia, pero aún eso se queda corto con la revelación que Dios nos da de Él mismo. Yo no puedo conocer las profundidades de Dios. Eso solo Él lo ha revelado. Por eso Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas le pertenecen, las cosas no reveladas le pertenecen a Dios, y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestras generaciones. Así que lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado es el Evangelio, y nos ha revelado que este Evangelio trata de Jesús como el Cristo. Entonces, de verdad, la revelación viene de Dios. No es algo que yo como ser humano quiera alcanzar o pretenda alcanzar. No podría alcanzar ninguna revelación. Todo esto viene de Dios. Así que yo me doy cuenta que al final yo no tengo nada que sea mío, que sea propio. Ni siquiera mi vida me pertenece. Le pertenece a Dios. Entonces, todo se lo debemos a Él realmente. Y lo hemos recibido todo de Él. Quiero ir ahora a Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo número 3. Y la palabra del Señor nos habla ahí en Hebreos. Capítulo 4 y versículo número 3. Y dice de la manera siguiente: porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Cómo podemos entonces entrar a ese reposo de Dios? ¿Cómo es que puede haber reposo en mi vida? ¿Será que de verdad yo lo he logrado? No. Es que si yo no puedo creer que Jesús es el Cristo, ese reposo no puede ser una realidad en mi vida. Yo necesito encontrarme con el Evangelio y creer que Jesús es el Cristo para poder encontrar el reposo que Dios ha dado para mi vida. Entonces, ¿de quién viene el reposo? ¿Quién estableció ese reposo? Desde Génesis podemos ver cómo Dios, cuando termina toda su obra, Él termina hablando de este reposo. De verdad, ese reposo que se está citando acá en la epístola a los Hebreos es el mismo reposo del cual habla el libro de Génesis, y trata del reposo, el descanso, la paz que solamente puede haber en Jesús, el Cristo. Entonces, ¿puedo yo encontrar reposo con mi esfuerzo? ¿Puedo yo encontrar reposo con mi fe? ¿Puedo yo encontrar reposo con mi dinámica de religión? ¿Puedo yo encontrar reposo con mi liturgia? No puedo. No puedo. Yo necesito creer que Jesús es el Cristo, y entonces recibo el reposo de Dios. Entonces, ese reposo viene gracias a la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces nada es mío, nada es mío, todo lo he recibido de Dios, todo, de verdad, nada me corresponde. Es que todo, absolutamente todo mi vida viene de Dios. En la epístola a los Efesios, quiero regresar nuevamente a Efesios, capítulo número 2, y quiero que me acompañe. Efesios capítulo número 2 y versículo 4 y 5. Dice de la manera siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios, en su gran misericordia, nos dio vida a través de Cristo. Entonces, ¿de quién recibo yo la vida? ¿Será que mi vida me pertenece? No, la vida viene de Dios. El reposo viene de Dios. La revelación viene de Dios. La bendición viene de Dios. Mantener el pacto viene de Dios. El nuevo nacimiento viene de Dios. Salvación viene de Dios. Fe viene de Dios. Perdón de pecados viene de Dios. Redención viene de Dios. Nada es mío. Nada. Yo no tengo nada. De verdad, absolutamente nada. Incluso mi propia vida no me pertenece. Mi propia vida le pertenece al Señor. Él me la dio cuando yo estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Él vino y a través de Cristo me dio la vida que ahora tengo. Esta vida que me va a sostener no solamente en esta vida terrenal, sino que me dará vida eterna también. ¿De dónde recibo esa vida? Todos los días la debo recibir a través del Evangelio. Por eso ese Evangelio debe entrar a mi vida. Cristo dijo: porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿quién me da la vida diaria? ¿Qué vida necesito yo recibir? La vida del Evangelio. La vida de esa fe, de creer que Jesús es el Cristo. Esa es la vida que debe entrar todos los días. Aun cuando yo esté en una situación de alguna enfermedad, yo necesito esa vida, porque esa vida es para mi espíritu. Y entonces, aunque yo esté pasando alguna aflicción, yo necesito esa vida. Uno de los salmos dice: y enviaste tu palabra y tu palabra lo sanó. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito este Evangelio. Necesito esta palabra, necesito este pacto y de verdad creer firmemente en este pacto, en este Evangelio, para poder tener estas bendiciones que la Biblia nos está dando. Hay una palabra que se usa mucho en los ámbitos cristianos, es la palabra gracia. Y algunos no entienden qué significa la palabra gracia, pero cuando uno va a revisar lo que significa la palabra gracia es favor inmerecido, o sea, un favor que yo no merezco, un favor al cual yo no tengo mérito para lograrlo. Es algo que me van a dar, es un favor en primer lugar, y segundo, es un favor que yo no merezco. O sea, yo no he hecho nada para merecerlo, yo no he hecho nada para tenerlo, yo no he hecho nada para conseguirlo. Es un favor inmerecido. Esto es el significado de la palabra gracia. Entonces algunos vienen y lo traducen al ámbito humano solamente. Y entonces dicen: cuando yo estoy haciendo la fila en el banco, me dicen: venga, se pase adelante. Y me ponen de primero. Y es que la gracia de Dios está conmigo. Pero, ¿será esa la gracia de Dios? ¿Será que eso es la gracia porque le cae bien al gerente del banco y te pasa adelante? ¿Esa es la gracia de Dios? No, no. O otros dicen: es que yo le caigo bien a toda la gente por mi carácter, como soy así de dulce, entonces es porque la gracia de Dios está conmigo, le caigo bien a toda la gente. ¿Será esta la gracia de Dios de la cual la Biblia está hablando? No, en realidad no. La Biblia está hablando de la gracia como el favor inmerecido, y ese cumplimiento de ese favor inmerecido, algo que no merecíamos, solamente tuvo cumplimiento en el Hijo de Dios cuando vino a la cruz y a la resurrección. Así que la gracia de Dios es Cristo mismo. Es el Cristo, la gracia de Dios. Entonces esa gracia nos ha sido entregada. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4 y verso 16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Y quién está sentado en el trono de la gracia? Cristo. Y entonces debemos acercarnos confiadamente. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y para que nosotros encontremos esa gracia, para que nos llegue la ayuda oportuna. La ayuda oportuna es Cristo. Es Cristo mismo, es el Evangelio. Entonces todo se resume en Jesús como en Cristo. De verdad, en Él está todo, en Él encuentro todo. No necesito nada más que el Evangelio.
Necesito creer profundamente que Jesús es el Cristo, porque a través de este evangelio, a través de esta fe, es que yo soy rodeado de todas estas bendiciones que he mencionado: perdón de pecado, redención, salvación, fe, nuevo nacimiento, pacto, bendición, revelación, reposo, vida, gracia. Todo esto está en el evangelio. Todo esto se recibe a través del evangelio entrando a nuestra vida. Por eso yo necesito el evangelio todos los días de mi vida, porque sin esta gracia de Dios, yo no puedo seguir de pie. Me desvanezco como ser humano, me desvanezco como carne. La Biblia me enseña también que yo debo orar, pero ni siquiera eso sé hacer. De verdad. Romanos 8 y verso 26, dice la Biblia que nosotros no sabemos ni siquiera orar como conviene. Romanos 8:26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como debiéramos. No sabemos orar como conviene, dice otra versión. Entonces usted puede decir: no, yo ya sé orar con el evangelio. Yo ya sé que ahora debo orar con el evangelio. Pero la Biblia sigue diciendo que usted no sabe orar como conviene. Eso es lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que no sabemos orar como conviene. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, de verdad, yo me vuelvo a preguntar: ¿y entonces qué tengo yo? Si ni orar puedo, pues. O sea, yo puedo creer que ahora sí ya sé orar porque ya entendí el evangelio, pero la Biblia dice que necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi debilidad, porque ni siquiera orar sé. La Biblia no se dirigió a no cristianos, la Biblia se dirigió a la iglesia en esta parte. Si usted se da cuenta, esta es una palabra para la iglesia, no es una palabra para los del mundo. No, claro que el mundo necesita el mensaje, pero la iglesia es la primera que debe creer el evangelio, es la primera que debe creer la palabra de Dios, es la primera que debe vivir con la palabra de Dios. Así que aquí dice que no sabemos orar como conviene, y entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad para poder orar conforme la voluntad de Dios. Entonces, de verdad, ¿qué tan vulnerable soy yo? ¿Qué tan débil soy? ¿Qué tan débil soy ante el evangelio? Si de verdad ni siquiera orar puedo, ni siquiera eso puedo hacer según la Biblia. Entonces yo necesito ese evangelio, yo necesito a Dios en mi vida, necesito ese Manuel conmigo todos los días para poder al menos orar como conviene. Necesito esa guianza. Filipenses capítulo número 2 y versículo número 13 dice también que Dios pone el querer como el hacer en nosotros según su voluntad. Entonces, de verdad, yo me pregunto qué tanto nosotros lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, y en realidad he llegado a una conclusión: nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Filipenses 2:13, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer claramente, y dice: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su propio beneplácito, para su propia voluntad, para el cumplimiento de su voluntad. O sea, mi voluntad no es la que cuenta, es la de Dios. Así que yo debo entender que yo soy llamado a cumplir la voluntad de Dios, y entonces Dios me va a guiar en el querer y en el hacer para cumplir su voluntad. Ese es el beneplácito de su voluntad. Entonces yo no puedo hacer nada si Él no me guía. Si Él no pone el querer y el hacer en mi vida, yo no puedo hacer nada.
Estoy tan vulnerable, soy tan débil, así como lo veo, así en la Biblia. Hasta Dios tiene que poner en mí el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad, porque yo no sé ni siquiera eso. O sea, yo puedo decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero aún eso viene de Dios, no viene de mí. Dios puso en mí el querer como el hacer, de acuerdo al beneplácito de su voluntad, de acuerdo al cumplimiento de su voluntad. Entonces, de verdad, ni siquiera eso puedo hacer. Ahora puedo entender por qué Pablo decía esclavo de Cristo, siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad Pablo había llegado a un entendimiento del Evangelio, que había llegado a una conclusión: yo no puedo hacer nada si no es a través de Cristo, si no es por Él. Yo tengo que ser guiado por Él. Por eso, mis amados hermanos, debemos darnos cuenta cada vez más profundamente que tan vulnerables somos, que en realidad no tenemos nada. La Biblia dice también en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto inmortalidad en el corazón del ser humano, pero que el ser humano, aun que tiene esa inmortalidad, no puede terminar de entender toda la obra de Dios. Es decir, la inmortalidad, ¿será que el ser humano la puede alcanzar? No. Los faraones egipcios creían que a través de sus grandes pirámides y ser enterrados en ellas, ellos iban a ser inmortales. Pero el ser humano tiene muchos criterios de cómo alcanzar la inmortalidad. Pero la Biblia dice que Dios, a través de Cristo Jesús, sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Nos dio a conocer la inmortalidad a través del Evangelio. Nos volvimos inmortales a través del Evangelio. Toda esta bendición me rodea. Toda esta bendición está conmigo. Toda esta bendición es parte del Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, de verdad, el Evangelio es algo muy, pero muy grande. Muy grande. Y pasaríamos revisando mucho la Escritura para poder darnos cuenta de todo esto. Pero solo quiero dar algunos puntos más. Quiero ir a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo número 15 y verso 18 al 21. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los Eneos. Estoy en Génesis 15, verso 18 al 21. Los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? ¿Quién fue el que cumplió el pacto para que Israel pudiera conquistar Canaán? ¿Quién fue el que hizo que Israel pudiera prevalecer? Aunque había muchos pueblos enemigos, aunque había pueblos de gigantes incluso, aunque había mucha oposición, al final, ¿quién hizo a Israel prevalecer? ¿Acaso fue Israel con su fuerza? ¿Acaso no fue Dios el que hizo en realidad que Israel prevaleciera contra sus enemigos? Le dio esta bendición también. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo su pacto de la promesa de haberle dado esa tierra. Y entonces Dios trae todo el respaldo a tu vida. Dios trae todo el respaldo a nuestra vida para que cumplamos su pacto. En este tiempo Dios nos va a dar el respaldo. No te veas como algo que no puedes lograr, porque si tienes el Evangelio y te das cuenta de todo este respaldo, de toda esta bendición, solo llegarás a una conclusión: que tú al final solo tienes que obedecer lo que el Rey de Reyes está diciendo, y Él es el Cristo, y todo lo demás conforme a su voluntad, de acuerdo al beneplácito de su voluntad, te será dado. Serán abiertas las puertas. Él guardará tu salida, Él guardará tu retorno, Él proveerá tu cementera, Él proveerá tu mesa, Él proveerá todo. De verdad, debemos llegar a vivir de esta manera, creyendo firmemente lo que es el Evangelio. Entonces, a través del Evangelio podemos en realidad nos podemos encontrar con Dios y con todas estas respuestas que el Evangelio trae a nuestra vida. Quiero ir ahora a Judas, capítulo 1 y verso 24. Creo que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas está antes de Apocalipsis.
capítulo 1 de Judas, verso 24. ¿Quién es el que nos puede guardar? ¿Quién es el que nos puede hacer mantenernos firmes? Muchos creen que están firmes, pero la Biblia sigue diciendo: el que piensa, el que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y muchos creyentes dicen: ahora sí, ya se me reveló la lección número 1. Ahora sí, ya me puedo la 10. Ahora sí, ya puedo las 12. Ahora sí, ya conozco las 27. Tú puedes conocer un montón de lecciones, pero eso no te hará estar firme, de verdad. Ahora ya puedo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, los tipos y símbolos. Eso no te hará ser firme. Eso no te dará firmeza. Aquí dice: ¿quién te dará firmeza? ¿A quién dice? Aquí dice en Judas 1:24: ¿quién es el único que te puede guardar sin caída? Aquel que te puede hacer permanecer firme ante el Evangelio. Aquí dice Judas 1:24: y aquel, o sea Cristo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesús Cristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es el único que nos puede hacer mantenernos firmes? ¿Quién es el único que te puede guardar sin caída? Es Cristo. ¿Será que necesitamos a Cristo entonces todos los días? Claro que sí. Solamente a través de Cristo podemos mantenernos firmes. Así que, mis amados hermanos, de verdad, podemos darnos cuenta de todas estas bendiciones. Estas son algunas de las muchas bendiciones que el creyente en el Evangelio, correctamente creyendo lo que la Biblia dice, que Jesús es el Cristo, puede llegar a tener en su vida. El Evangelio es muy grande. Romanos 8:32 dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Y si hay algo que Dios no te da, bueno, es su voluntad, ¿verdad? Es su voluntad. Él no te da lo que no está en su voluntad. Él te va a dar lo que en su voluntad perfecta está para que tú hagas su obra. Algunos van a correr al 30, otros van a correr al 60 y otros van a correr al 100%. No se compare con nadie. Usted haga lo que le toca hacer en la evangelización mundial. Usted haga lo que tiene que hacer para obedecer el pacto que Dios le ha dado. De verdad, no todos corremos al mismo tiempo. No todos podemos hacerlo. Pero Dios nos da a cada uno para que podamos correr. Y Él es el único que nos puede dar todo lo que vamos a necesitar de acuerdo a la medida de fe que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios no nos va a demandar más de lo que nos ha dado. Así que nos ha dado una medida de fe, y en esa medida de fe es que debemos cumplir la evangelización mundial. Entonces, de verdad, no se preocupe de que aquel está llegando allá y que el otro hasta allá y que el otro por aquí. No, ¿qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha guiado a usted para cumplir el pacto de la evangelización mundial? Efesios 4:15 dice que de Dios viene el crecimiento, que no viene de nosotros. Entonces yo soy llamado a sembrar, otro es llamado a regar, pero el crecimiento al final no es mío, es de Dios. Entonces ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente ser un siervo, ser un esclavo que va regando la buena semilla, ¿verdad? Y que va llevando la buena semilla. Y muchas veces hay que llorar por llevar la buena semilla, pero no importa. No importa, dice la Biblia, que después estos que van llorando, regando la buena semilla, regresarán con sus gavillas llenas y vendrán con gozo. Entonces, de verdad, Dios es el que da todo. Y a mí me choqueó cuando empecé a ver, de verdad, me impactó tanto cuando me di cuenta que ni siquiera yo puedo arrepentirme. Quiero finalizar con 2 Timoteo 2:25.
2 Timoteo 2:25. Quiero que lo revisemos. Y dice 2 Timoteo 2:25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea, el arrepentimiento no es algo humano. Es Dios quien conduce al arrepentimiento. Es Dios quien da la oportunidad de arrepentirnos. Es Dios quien da este arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, ni siquiera eso puedo hacer. O sea, ni siquiera yo puedo arrepentirme. Dios dice que nos arrepintamos. Claro, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Pero, en realidad, yo no puedo hacer eso humanamente. Yo me puedo conmover. Incluso puede haber remordimiento en mi vida, como la hubo en Judas al entregar a su maestro. Pero no, el arrepentimiento no es mío. El arrepentimiento es algo que Dios me da a través de su Santo Espíritu. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces la obra del Espíritu Santo produce en mí el verdadero arrepentimiento. No es algo que yo genere, ni siquiera eso puedo hacer. O sea, yo no me puedo arrepentir por mí mismo. Necesito que Dios me dé el arrepentimiento. Si recuerdo, hay un pasaje también que habla de Esaú, y dice que él vendió la primogenitura, y aunque después la procuró recuperar con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Es decir, Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse, aunque él estaba conmovido, aunque lloró, aunque clamó, aunque gimió. No hubo arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Dios. Así que, mis amados hermanos, de verdad podemos decir qué tan grande es este evangelio. Cuando yo me doy cuenta entonces de todo esto, primero entiendo que yo soy vulnerable. Y si pienso que estoy firme, debo ver que no caigo. Entonces debo, como dice la Escritura, procurar esta salvación con temor y con temblor, guardando el evangelio. Y segundo, puedo ver que cuando puedo tener esta fe correcta de creer que Jesús es el Cristo, puedo ver a mi alrededor todas estas bendiciones que me están rodeando. Y entonces puedo vivir el Emmanuel que la Biblia habla. Así que los bendigo en esta noche y oro por ustedes para que de verdad el evangelio nos sea revelado a todos y cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, y que podamos permanecer en él, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ya vino a resolver el problema espiritual, pero que no solamente resolvió el problema espiritual, sino que nos ha rodeado de todas estas respuestas a nuestra vida. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maranata, vamos a orar. Padre, te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, porque en tu gran misericordia, en tu gracia, nos has dado todas estas bendiciones, Señor. Nos has dado el arrepentimiento, nos has dado la gracia, nos has dado la fe, la salvación, la redención, el perdón de pecados, Señor. Nos has dado la vida, la inmortalidad. Nos has dado todo, Señor, a través de Jesús como el Cristo. Por eso te damos gracias, Padre. Y de verdad, nos reconocemos vulnerables delante de ti. Porque ante el evangelio, Señor, todo lo nuestro queda desvanecido y solamente permanece lo que tú nos has dado a través de la obra redentora de la cruz y la resurrección en Jesús como el Cristo. Por eso te doy gracias esta noche, Padre, y oro, Señor, para que nos des esta revelación todos los días de nuestra vida y que podamos permanecer, Señor, de pie ante este evangelio. Tú que eres el que puede mantenernos firmes
ante este evangelio. Por favor, no dejes que ninguno de nosotros fracase, Señor, creyendo que Jesús es el Cristo, que podamos permanecer, Señor, en esta fe todos los días de nuestra vida. Oro, Señor, dándote la gloria en el nombre de Jesús de Cristo. Amén, Señor, y amén. Bendiciones. Maranata.